Y yo me enlazo con nuestra doctora, la doctora Andrea Domínguez Barbosa. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Hola doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Oye, pues el día de hoy tuvimos una larga cadena nacional que no fue cadena nacional porque al presidente no le gusta esto, en donde se nos explicó que estábamos en fase 3 en algunas zonas, pero no en otras. Andrea, ¿tú qué destacarías de lo anunciado el día de hoy? Mira, destacaría a lo mejor varios puntos. Resumiendo, creo que fue en el contexto de la conferencia de la mañana, de la matutina, creo que fue demasiado abrumador la cantidad de información que se manejó y pudo prestarse a varias confusiones o malinterpretaciones por parte del auditorio, porque hay mucha gente que ya es asidua a las conferencias vespertinas del doctor Hugo López-Gatell y pues quizá la audiencia de la mañana no está tan familiarizada con tecnicismos y se prestó, realmente la forma en la que se presentó la información se pudo prestar a múltiples interpretaciones y sin duda pues eso lo hace un poquito más complejo. Otro punto que destacaría es que la asincronía con la que están ocurriendo los casos en la República, tú lo puedes ver en un mapa en donde se ha focalizado, por ejemplo, en áreas del norte, del centro, del sur del país, y hay áreas que nos han enfocado, que nos han hecho relevantes en otros tonos como para decir que ahí no ha llegado, no se ha propagado la enfermedad. Entonces, la idea con la intervención de segmentación, la estrategia de segmentación, es que exista una especie de contención geográfica que no sea más que en estas áreas que aún aparentemente, y digo aparentemente con mucho cuidado porque no hay pruebas, no ha llegado la enfermedad, entonces la gente solo se mueva en esa propia área y a menos que tengan que salir de su área, que se lleve un sistema de vigilancia. Yo creo que el desafío es mayúsculo, ¿no? Porque hay zonas rurales que sí tienen que estar moviéndose para buscar el pan de cada día y cómo vas a seguir esto, ¿no? Creo que el desafío es mayor. Por ese lado creo que es importante que al menos en nuestro país la fase 3, yo no estoy yo no soy partidaria de hacer una fase 3 únicamente focalizada, es decir, solamente a las áreas metropolitanas, a los lugares más afectados, porque vemos a Estados Unidos, por ejemplo, que es otro país distinto, pero es un país que está anexo y la fase fue, aunque vimos mucha más concentración de los casos en la costa este, pues es inminente que esto migra y entonces lo mismo vamos a empezar a ver por el norte nosotros, cómo va a ir bajando esta ola de contagio. Una parte, Andrea, que a mí me pareció bastante confusa, porque era un poco, bueno, si los ciudadanos quieren y en caso de que esto ocurriese, bueno, lo cual entiendo, hay una serie de supuestos, no se puede anticipar todo como si fuera una cuestión mecánica, pero esto de que no nos movamos de una ciudad a otra. A ver, en Europa han dicho, aunque usted tenga residencia secundaria, no puede ir a su residencia secundaria, o en todo caso no puede regresar. ¿De eso se trata el asunto de no moverse de una ciudad a otra? De eso se trata básicamente, es que no evites estarte trasladando a otra ciudad porque puedes llevar, en esta etapa, puedes llevar el contagio. A lo mejor a zonas. Te voy a poner un ejemplo que sucede mucho aquí en la Ciudad de México. Hay gente que tiene casas gente pudiente, te diré, que tiene casas, no sé, en Cuernavaca o en Morelos o en alguna Valle Bravo y dicen, yo me voy a ir a pasar la cuarentena a estas casas. Ya ahorita ya no se recomienda que lo hagan precisamente por esto, porque si estas zonas que son más remotas no tienen casos, pues tenemos el riesgo de que haya casos. Otra cosa que creo que es importante mencionar es pero no quedó claro si lo iban a prohibir o no, ¿no? No quedó claro, no fue contundente porque justamente como no quieren hacer una fase 3 para toda la nación por un lado y por el otro lado la estrategia de segmentación es únicamente para las zonas que en el mapa se han coloreado como que no tienen contagio.
¿me entiendes? Entonces solamente en esta zona se prohíbe que la gente se esté moviendo para evitar que se propague. Entonces siento que puede ser un esfuerzo fútil, ¿no? Porque al final del día, pues realmente los números reales, no estoy diciendo que no sean reales los que nos dan, sino los números reales por falta de pruebas, no los tenemos. Ahora, a eso quiero ir. La tasa de contagio, de acuerdo a un estudio que está publicado en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, ahorita de pasar de ser de 2.3, ahorita está en 5.7, Leonardo. Recordemos que la tasa de contagio es a cuánta gente puedo infectar si yo estoy infectada. Entonces ya son 5.7 personas al día de hoy. Entonces creo que sería más real, insisto, en el número de casos confirmados, multiplicarlo por este número, y creo que tendríamos una cifra mucho más real, y creo que sería inminente desde hace ya algunos días la fase 3. Eso de manera es general. Es una fase, ¿no?, que sí, al gobierno le cuesta mucho reconocer que entramos a ella por todas las implicaciones que tiene en todos los sentidos. Andrea, dame un comentario sobre el tema de la bioética, todos estos dilemas que son terribles, pero bueno, tú eres doctora y con especialización, cuéntanos cómo ves este tema. Mira, te agradezco la pregunta porque justo te iba yo a comentar algo al respecto. Días anteriores a que surgiera, yo estaba enterada de que el doctor Manuel Ruiz de Chávez había renunciado a la Comisión Nacional de Bioética, y este órgano es muy importante. Entre la gente que es, sobre todo los doctores, que tienen un posgrado en bioética, se rigen por esta Comisión Nacional de Bioética básicamente, y es un órgano muy importante. Entonces, en el momento, él renuncia por alrededor de febrero. Se rumora por ahí que fue por cuestión de que había muchos errores pues administrativos y demás. Entonces, finalmente se queda acéfala la comisión. Y en efecto, se toma este documento, esta guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, como si fuera la Biblia para asignar los recursos, y no es así. Cuando tú tienes una guía, tiene que pasar, como tú sabes, y ya lo han mencionado ahorita con Andrea Meraz, tiene que pasar por varias, no solo instituciones, sino cabezas importantes. La Secretaría de Salud tiene que estar invitada, el rector de la UNAM, gente directivos del Poli y demás, y nadie estuvo. Entonces te hace pensar que esto fue de manera apresurada y sobre todo sin haber una cabeza en la comisión, pues obviamente no hubo filtro. Al día de hoy yo te quiero comentar algo. Esta guía tiene varias imprecisiones, la que se publicó y la retiraron. Tiene varias imprecisiones en la selección de edad, en el uso del lenguaje para explicarle a la gente esto del triage, en quién se da, quién no se da, y cuáles son las razones y el contexto en el que se da. Entonces, existe el día de hoy te puedo comentar que la Universidad Anáhuac ha publicado una guía de criterios éticos ante emergencias sanitarias en México en el contexto de la pandemia por COVID. Esta está habilitada en el portal de la universidad y te invito a que por favor la revisen. Uh-huh. Es una guía que si bien está fundamentada en un órgano académico, mucha de la gente que contribuyó a la formación y a la creación de esta guía es parte de la Comisión Nacional de Bioética. Entonces, no está publicada, no está en una gaceta oficial, pero está amparada por una universidad de manera reciente. Y es un documento sólido y coherente, entiendo, ¿no? Es un documento sólido, es nacional. Tú decías anteriormente, bueno, podemos tropicalizar a lo mejor algo de otra guía. No es necesario. Lo que hacemos casi siempre es copiarle a Estados Unidos todo, ¿no? En este caso se lo copiaríamos a España. Ya. Y tenemos esta guía nacional hecha por expertos bioeticistas de nuestro país y que está amparada por una universidad, y sin duda alguna puede ser una herramienta en estos momentos muy útil para el sector público y privado de salud. Insisto, cae en imprecisiones el documento que se entregó. Se suscitaron varias cosas, se quedó acéfala la comisión, un poco a lo mejor apresurada la toma de decisiones, y entonces pues se tomó esta guía como si fuera, y por supuesto pues no es correcto, ¿no? Muchas de las cosas que trae son imprecisas. Doctora, pues muy agradecido por tu comentario, muy buenas noches.
Muy buenas noches a ti, Leonardo. En contacto estamos, la doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, todos estos días ayudándonos a entender mejor esta situación.